Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad moderna y elegante, Emily Carter, una mujer de 28 años, planea la boda de sus sueños con Mark Reynolds, un hombre carismático, cariñoso y ambicioso. Desde que se conocieron en la universidad, su relación parecía perfecta: complicidad, proyectos compartidos y amor sincero. Pero todo cambia cuando la madre de Emily, Catherine Carter, una seductora y sofisticada mujer de 50 años, conoce a Mark en una cena familiar. Catherine es una mujer independiente, hermosa y encantadora, a quien siempre le han gustado los hombres elegantes y seguros de sí mismos. Enseguida, siente una inexplicable e intensa atracción por Mark, una atracción que nunca imaginó que sentiría por el prometido de su hija. Mark, por su parte, se siente abrumado por la confusión y la culpa. Siente un profundo cariño por Emily, pero no puede negar su creciente fascinación y cercanía con Catherine, quien parece compartir sus gustos y ambiciones, y comprende aspectos de su personalidad que nadie más percibe. Este triángulo prohibido se convierte en un peligroso juego de miradas, tensiones sutiles y secretos inconfesables, que amenazan no solo el matrimonio, sino toda la dinámica familiar. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y las luces doradas de los edificios se reflejaban en las ventanas de la sala de estar de la casa Carter. Emily estaba nerviosa pero radiante, había organizado una cena especial para presentarle a Mark a su madre, Catherine. Era un momento que llevaba mucho tiempo esperando. Mark llegó, elegantemente vestido con un traje azul marino a la medida. Su cálida sonrisa aceleró el corazón de Emily. Catherine, sentada en el gran sillón de cuero de la sala, lo recibió con impecable cordialidad, pero algo en sus ojos delataba una inesperada curiosidad. «Mark, es un placer finalmente conocerte en persona», dijo con voz suave pero llena de encanto. «El placer es mío, Catherine». «Emily me ha hablado muchísimo de ti», respondió Mark con una sonrisa sincera. A medida que avanzaba la cena, las conversaciones comenzaron con trivialidades, proyectos profesionales, viajes pasados, recuerdos de Emily de niña. Pero poco a poco, Catherine y Mark descubrieron sorprendentes puntos en común: el mismo sentido del humor, los mismos gustos en vinos y arte contemporáneo, y una forma similar de analizar el mundo que los rodea. Emily, absorta en sus platos y sus ocasionales comentarios, no notó de inmediato la sutil tensión que crecía entre su madre y su prometido. Pero en un momento dado, una risa compartida, un intercambio de miradas demasiado largo, la hizo estremecer. Una vocecita en su cabeza dijo: «Algo está pasando, algo que no entiendo». Catherine, por su parte, se sintió abrumada por esta inesperada cercanía. Sabía que estos sentimientos eran peligrosos, casi tabú, pero no podía ignorarlos. Y Mark, aunque preocupado por sus propias reacciones, se encontró sintiendo una mezcla de admiración y atracción por esta mujer elegante y segura de sí misma. La velada terminó con sonrisas corteses, pero en el silencio del coche que llevaba a Emily a casa, ya presentía que algo había cambiado. La cena que se suponía uniría más a su familia y a su prometido acababa de encender una chispa invisible y peligrosa, una que nadie podría haber previsto. En los días siguientes, Emily estaba entusiasmada con la planificación de su boda, pero no podía evitar recordar ciertos momentos de la cena. A veces notaba pequeños gestos, una risa un poco larga entre su madre y Mark, miradas intercambiadas que parecían transmitir algo más que simple amistad. Negó con la cabeza para despejar esos pensamientos, convencida de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Mark, por su parte, estaba preocupado. Afirmaba ser leal a Emily, pero no podía negar que sentía fascinación por Catherine. Tenía una elegancia natural, una seguridad que lo cautivaba, y cada vez que hablaban a solas, sentía una tensión suave pero irresistible. Un sábado por la tarde, Emily y Mark decidieron visitar a Catherine para ayudarla a elegir la decoración de la boda. La casa de Catherine era espaciosa, estaba llena de luz y tenía toques artísticos que reflejaban su personalidad refinada y apasionada. Mientras Emily arreglaba las flores, Mark y Catherine se encontraban cerca del piano en la sala principal. Catherine le mostró un viejo disco de vinilo que le encantaba y empezaron a hablar de música. Los intercambios fueron fluidos, ligeros, pero cada sonrisa, cada gesto, parecía prolongar el momento demasiado. Emily, por su parte, oyó risas y se giró, pensando que los había pillado compartiendo un secreto. Pero solo vio miradas inocentes y sonrientes. Aún así,
un escalofrío le recorrió la espalda. Hay algo que no veo con claridad. Más tarde, mientras caminaba a casa, Emily no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y preocupación. Amaba a Mark y amaba a su madre, pero una extraña sensación le decía que las cosas podrían complicarse si esta cercanía continuaba. Y en algún lugar, Catherine, sola en su habitación esa noche, pensó en Mark con una intensidad que nunca había sentido por un hombre comprometido con su propia hija. Se sentía culpable, pero incapaz de controlar esa atracción. El peligro silencioso se estaba apoderando de ellos, dispuesto a poner patas arriba sus vidas. La semana siguiente, Emily sintió que se instalaba una atmósfera extraña entre su madre y Mark. Cada llamada, cada mensaje, parecía más animado cuando ella no estaba. Catherine empezó a buscar oportunidades para pasar tiempo con Mark con el pretexto de hablar de matrimonio o planes familiares, y Mark, a su pesar, se dejaba arrastrar a estas largas conversaciones. Una noche, Emily llegó temprano del trabajo y encontró a Mark y a su madre sentados en el sofá de la sala, partiéndose de risa. Sus rodillas casi se tocaban, y la calidez de su cercanía era palpable. Emily sintió una punzada de celos y preocupación. Intentó sonreír, pero le tembló un poco la voz. «Oh. ¿Estabas hablando del matrimonio?», preguntó. «Sí, claro, querida», respondió Catherine con una sonrisa un tanto dulce, algo que Emily nunca había visto. Mark asintió, un poco avergonzado. Más tarde esa noche, Emily no pudo dormir. La imagen de su madre y su prometido sentados tan cerca en el sofá la atormentaba. Se preguntaba si sus instintos le estaban jugando una mala pasada o si algo real estaba sucediendo. Al día siguiente, Catherine le envió un mensaje a Mark para mostrarle una idea de decoración que Emily le había sugerido. El tono del mensaje era desenfadado, pero Catherine le hablaba con sutileza, como si intentara crear una conexión más personal e íntima. Mark, nervioso, respondió con cautela, consciente de que estos intercambios ahora eran peligrosos. Pero no podía negar que disfrutaba de la silenciosa complicidad con Catherine. Cada conversación era una mezcla de culpa y fascinación. Emily empezaba a notar las pequeñas señales, las sonrisas compartidas, las miradas intercambiadas y, sobre todo, la forma en que su madre parecía buscar momentos a solas con su prometido. Aún no estaba segura de cómo manejar la situación, pero una cosa era segura, algo estaba cambiando y temía lo que eso pudiera significar para su matrimonio. El triángulo invisible comenzaba a formarse, listo para probar los límites del amor, la lealtad y la moral familiar. Unos días después, Emily le pidió a Mark que la acompañara a una feria de arte donde Catherine había sido invitada a una exposición privada. Catherine insistió en mostrarles algunas obras, alegando que las necesitaban para preparar la boda y decorar la casa. Desde el momento en que llegaron, el aire se llenó de una sutil tensión. Catherine guió a Mark con naturalidad a través de las pinturas y esculturas, y cada gesto, cada mirada, parecía cargada de una intimidad que solo Emily percibía. Observó cómo Mark la escuchaba con admiración, cómo sonreía ante sus comentarios, una sonrisa que pareció prolongarse un poco más de lo debido. En un momento dado, Emily se alejó para contemplar una escultura en un rincón, dejando a Catherine y Mark solos unos minutos. Al regresar, los encontró más cerca que nunca, riendo suavemente, como si compartieran un secreto. A Emily se le encogió el corazón, y una sensación de preocupación se mezcló con la ira. Hay algo que me estoy perdiendo, y no quiero saberlo. Catherine, consciente de su proximidad, sintió una mezcla de placer y culpa. Cada sonrisa que intercambiaba con Mark la ponía nerviosa, pero no podía ignorar la fascinación que ejercía sobre ella. Se dijo a sí misma que no debía ceder, pero la tensión entre ellos se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar. Después de la exposición, de camino a casa, Mark tuvo un momento para disculparse por un gesto torpe. Sus dedos rozaron la mano de Catherine al alcanzar un folleto. Catherine sintió un escalofrío y apartó la mirada rápidamente. Emily, sentada cerca, percibió de inmediato la extraña atmósfera, pero no dijo nada, demasiado alterada para expresar sus pensamientos. Esa noche marcó un punto de inflexión. La atracción se había vuelto tangible, casi imposible de ignorar. Emily, a pesar de su confianza inicial, empezaba a sentir un miedo sordo. ¿Y si esta relación prohibida crecía?
En el silencio de su habitación esa noche, Catherine se preguntó cómo había podido llegar a esa situación, y Mark, solo en su apartamento, reflexionó sobre la complejidad de sus sentimientos, lealtad a Emily o fascinación prohibida por Catherine. El peligro ya no era invisible. Estaba ahí, listo para explotar en cualquier momento. Unos días después, Emily tuvo una reunión tardía en el trabajo y le pidió a Mark que fuera a casa de su madre para ultimar algunos detalles de la recepción. No se imaginaba que esa simple tarde sería el punto de inflexión. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el ambiente cambió. Catherine invitó a Mark a sentarse en la sala, y comenzaron las conversaciones formales sobre la boda, pero pronto, los intercambios adquirieron un tono más personal. «¿Sabes, Mark?», empezó Catherine con voz ligeramente temblorosa. «Me doy cuenta de que nunca te había visto realmente, no como ahora». Mark sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que esas palabras eran peligrosas, pero no podía apartar la mirada. «No, no lo entiendo, Catherine». «Oh, no es nada, solo que», dudó, bajando la mirada. «Me siento bien contigo». Mark guardó silencio un momento, consciente de que lo que sentía por ella era prohibido, pero imposible de ignorar. Desvió la conversación a un detalle de la boda para disimular su confusión, pero Catherine se acercó un poco más, y la cercanía de sus rostros hizo que sus corazones latieran al unísono. Mientras tanto, Emily, atrapada en un atasco camino a casa, sentía una creciente inquietud sin saber por qué. Una premonición, una intuición, algo le pasaba a su madre. Negó con la cabeza, intentando apartar esos pensamientos, pero en el fondo, un miedo sordo se apoderó de ella. En casa de Catherine, se hizo el silencio. Las palabras se quedaron cortas, reemplazadas por una tensión palpable. Cada gesto, cada mirada, parecía acercarlos a pesar de la culpa. Catherine luchó contra la atracción, pero Mark parecía sentir la misma fascinación prohibida. Finalmente, Catherine se levantó bruscamente, como para romper el peligroso momento. «Tengo que preparar el té», dijo con voz temblorosa. Mark asintió, aliviado por la interrupción, pero incapaz de escapar de lo que sentía. Cuando Emily finalmente entró, los encontró solos en la sala, visiblemente avergonzados, pero ocultando su inquietud tras sonrisas educadas. Aún no sabía qué pensar, pero una cosa era segura, la aparente calma no reflejaba la realidad. Ese día, el triángulo prohibido adquirió una nueva dimensión. La atracción ya no era oculta, y el miedo de Emily pronto se convertiría en una dolorosa certeza. Emily pasó los siguientes días con una constante sensación de inquietud. Cada mensaje en el teléfono de Mark, cada llamada de su madre, parecía ocultar algo. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero las pistas se acumulaban. Una tarde, mientras ordenaba el buzón de Catherine para sorprenderla, Emily encontró una notita doblada sobre el escritorio de su madre. Las palabras eran sencillas, casi inocuas, pero el tono era íntimo y cariñoso. «Gracias por venir hoy. Fue especial. Estoy deseando volver a verte». Emily sintió que su corazón se hundía. «Es Mark, se trata de Mark, lo sé», pensó. Rápidamente guardó la nota en su bolsillo, decidida a observar antes de confrontar a alguien. Más tarde esa noche, oyó a su madre y a Mark intercambiar miradas durante la cena. Nada concreto, solo instantes fugaces, pero para Emily, cada gesto se convertía en una prueba, cada sonrisa en una confirmación de sus miedos. Emily decidió tomarse las cosas con calma. Después de cenar, se acercó a Mark en la sala, intentando mantener un tono neutral. «Mark, has pasado mucho tiempo con mamá últimamente. ¿Está todo bien?», preguntó con la voz un poco temblorosa. Mark bajó la mirada, consciente de que Emily había notado algo. «Sí, todo bien. Solo estábamos hablando de los preparativos de la boda». Pero Emily no estaba convencida. Sabía que algo ocurría tras bambalinas. La culpa en la mirada de Mark, la forma en que evitaba ciertas miradas, todo sugería que él y su madre tenían una conexión que nunca debieron tener. Por su parte, Catherine, sola en su habitación, repasaba mentalmente sus propios sentimientos. Cada momento compartido con Mark había revelado una complicidad que jamás habría creído posible, pero se sentía culpable, consciente de que estaba cruzando una línea invisible pero crucial. Esa noche marcó un punto de inflexión para Emily, sus sospechas se convertían casi en certezas.
Y cuanto más observaba, más presentía el peligro inminente, listo para poner patas arriba su vida y su matrimonio. La inquietud de Emily había llegado a su punto máximo. Cada sonrisa que intercambiaban su madre y Mark, cada gesto, cada palabra, parecía confirmar lo que llevaba días temiendo. Decidió que era hora de afrontar la situación antes de que se agravara. Una noche, después de cenar, Emily se quedó en la sala con su madre y Mark, intentando iniciar un diálogo. La tensión era palpable. «Mamá». «Mark», empezó Emily con voz temblorosa pero firme. «No. No sé cómo decirte esto, pero siento que hay algo entre ustedes». Catherine se quedó paralizada, sorprendida y culpable. Mark bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. El silencio era denso, casi sofocante. «Emily», susurró Catherine, con voz suave pero arrepentida. «No es lo que crees». «¿Yo?» «Explícamelo», dijo Emily con lágrimas en los ojos. «¿Por qué estas miradas, estos gestos? ¿Por qué estos momentos de soledad que siempre atrapo?» Mark, atrapado entre la lealtad hacia Emily y la atracción que no podía negar, intentó hablar. «Emily, yo me preocupo por ti. Pero hay cosas que no puedo controlar». Catherine se acercó a su hija con dulzura, con la voz temblorosa. «Querida, yo no quería que lo supieras así. Yo no puedo negar lo que siento, pero te amo más que a nada, y jamás haría nada que te hiciera daño». Emily sintió que su mundo se derrumbaba. La realidad de la atracción prohibida entre su madre y su prometido se confirmó, y el peso de esa verdad era casi insoportable. Se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de soportar la tensión en la habitación. «Yo necesito aire», susurró antes de salir corriendo, dejando a Catherine y Mark solos, cada uno atormentado por la culpa y el deseo. En el silencio que siguió, Catherine permaneció sentada con la cabeza entre las manos, consciente de que esta situación había traspasado un límite peligroso. Mark, por su parte, sabía que su relación con Emily acababa de cambiar y que nada volvería a ser igual. Esa noche, el triángulo prohibido quedó completamente revelado y la familia ahora enfrentaba un dilema moral y emocional que ninguno de ellos había imaginado. Los días siguientes fueron intensos y tensos. Emily evitó interactuar demasiado con su madre y Mark, y optó por centrarse en los preparativos de la boda para evitar enfrentarse al triángulo emocional que se había formado. Pero la distancia no borró los sentimientos que latían entre Catherine y Mark. Una tarde, Mark fue a casa de Catherine a recoger los papeles de la boda. En cuanto entró, sintió la tensión casi palpable. Catherine estaba sentada en la sala, pensativa, con la mirada fija en un cuaderno donde anotaba ideas de decoración. «Mark», susurró, levantando la vista. Sé que esto es complicado». Mark se sentó a su lado, consciente de que ese momento era peligroso. «Lo sé, pero no puedo negar lo que siento». «No del todo». Catherine bajó la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza. «Me siento culpable, contigo, con Emily, conmigo misma». Permanecieron en silencio unos segundos, cada uno luchando contra la atracción que cada vez era más difícil de ignorar. La proximidad de sus manos sobre el cuaderno, una respiración compartida, era suficiente para hacer la situación casi insoportable. Mientras tanto, Emily empezó a notar detalles inquietantes, mensajes demasiado largos entre su madre y Mark, llamadas discretas que borraban rápidamente. Un miedo creciente la invadió. «Ya no puedo ignorar lo que está pasando». El día terminó con una mezcla de culpa y deseo reprimido. Catherine y Mark eran conscientes de que cada momento que pasaban juntos los acercaba peligrosamente a la línea que jamás debían cruzar. Emily, mientras tanto, comenzó a prepararse mentalmente para una confrontación más directa si la situación seguía empeorando. El triángulo estaba ahora completamente expuesto en las sombras, la atracción estaba allí, poderosa e incontrolable, pero el miedo a las consecuencias pesaba mucho sobre cada uno de los tres protagonistas. La tensión alcanzó su punto álgido unas semanas después. Emily había empezado a recopilar pruebas tangibles, mensajes intercambiados entre su madre y Mark, encuentros misteriosos y, sobre todo, la evidente complicidad cuando los pilló solos. La realidad era ahora innegable. Una noche, Emily decidió confrontar a su madre y a Mark simultáneamente, decidida a descubrir la verdad. Los esperó en la sala, con el corazón latiendo con fuerza, lista para afrontar lo que tuviera que afrontar. «Mamá».
Mark, lo sé todo, dijo con voz temblorosa pero firme. Estas miradas, estos mensajes, estos momentos a solas, ya no puedes ocultarme lo que me pasa. Catherine bajó la mirada, incapaz de mentir más. Emily, yo no quería que esto pasara, susurró, con la voz cargada de remordimiento. Mark tampoco pudo ocultar la verdad. Emily, lo siento, no quise que esto pasara, pero siento, algo que no puedo ignorar. Emily sintió que su mundo se derrumbaba. La traición era evidente, pero lo que más la impactó fue la intensidad de los sentimientos que vio en sus ojos. Catherine y Mark se sentían genuinamente atraídos el uno por el otro, y esa realidad era imposible de ignorar. Durante varios minutos reinó un silencio denso y doloroso. Emily se sintió traicionada, pero también perdida, incapaz de reaccionar. Los sentimientos prohibidos de su madre y su prometido habían transformado su hogar en un campo de batalla emocional. Finalmente, respiró hondo. Necesito pensar. Tienes que entender que no puedo quedarme aquí así. Salió de la habitación, dejando a Catherine y Mark solos, cada uno lleno de culpa y deseo. El triángulo estaba ahora completamente expuesto, y no había vuelta atrás. La pregunta seguía siendo, ¿podrían controlar sus sentimientos antes de destruirlo todo, o esta atracción prohibida arrastraría a cada uno de ellos a un torbellino irreversible? Al día siguiente del enfrentamiento, la casa estaba en silencio, pero el ambiente era electrizante. Emily se había retirado a su habitación, incapaz de hablar ni comer. Sabía que debía tomar una decisión, continuar con el matrimonio a pesar de la traición emocional, o terminarlo todo para proteger su integridad. Catherine y Mark estaban sentados en la sala, con la culpa agobiándolos. Sus sentimientos no habían desaparecido, pero sabían que no podían permitir que destruyeran la vida de Emily. Debemos elegir lo que es correcto, no lo que queremos, susurró Catherine con lágrimas en los ojos. Mark asintió. Me importa Emily, pero no puedo negar lo que siento por ti. Catherine respiró hondo. Tenemos que dejar de lado nuestros deseos para no hacerle más daño. En ese momento, Emily entró en la sala. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era firme. He estado pensando toda la noche. No puedo ignorar lo que pasó, pero quiero entender. Quiero que todo quede claro antes de tomar una decisión sobre el matrimonio. Catherine se acercó y le tomó la mano. Cariño mío, te prometo que nunca quiero hacerte daño. Mi atracción por Mark fue un error. Quiero arreglar lo que se pueda arreglar. Mark, con la mirada baja, añadió, Emily, me preocupo por ti. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique dejar de lado mis sentimientos. Tras un largo silencio, Emily respiró hondo y dijo, tenemos que reconstruir. Todos hemos cometido errores, pero quiero intentar salvar lo que podamos. El triángulo prohibido seguía sin resolverse, pero cada uno había tomado una decisión consciente, dejar de lado sus deseos para proteger el amor familiar y la integridad de Emily. La tentación nunca desaparecería por completo, pero el respeto y la lealtad debían prevalecer. Esta experiencia transformó su relación. Emily comprendió la complejidad de las emociones humanas, Catherine comprendió el poder del amor maternal y la necesidad de controlar sus deseos, y Mark aprendió que la atracción nunca debe prevalecer sobre la lealtad. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero habían elegido el camino más difícil, el del amor, el perdón y el respeto.